Hola, si os podéis ir sentando y damos comienzo a la charla. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de la charla quería recordar una vez más, tenemos el hashtag TechFest 2023. Podéis ahí hacernos tendencia otra vez. Y ahora pues doy paso a Carlos Moreno, que nos va a hablar de satélites. Espero que os guste mucho. Gracias. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Moreno Joda y trabajo en una empresa de espacio como ingeniero de GNSS para la segunda generación de satélite Galileo. Y dicho esto, yo entiendo que no hayáis entendido absolutamente nada de lo que trabajo, pero conforme vaya pasando la presentación, os desvelaré lo que significa GNSS, os hablaré de satélite Galileo, os hablaré de navegación. Y, me adentraré un poco en todo esto de GPS también. Voy a intentar, como imagino que en estos temas de espacio siempre hay preguntas, voy a intentar dejar unos 5 o 10 minutos al final de la presentación. Luego no me dejéis por mentiroso, porque supongo que habrá preguntas, espero, para resolverlas. Y dicho esto, ¿cuántos de vosotros sabéis dónde estáis ahora mismo? Entiendo que es fácil de decir, estoy en España, la Comunidad de Madrid, en Leganés, la Universidad Carlos III. Pero, ¿cuánto me sabréis decir exactamente con qué latitud, longitud y altura estáis situados ahora mismo? Evidentemente es una pregunta difícil. Voy a intentar explicaros cómo se hace a lo largo de toda la charla. Y para todos aquellos que os gusta perderos, para también a los que no os gusta perderos, voy también a intentar explicaros, y a ver si lo consigo, cómo los satélites no nos dejan perdernos de ninguna forma. Bien, la charla la voy a dividir en 3 partes. Una pequeña introducción, donde hablaré un poco sobre... voy a hablar de satélite, habrá que definir lo que es un satélite. Nada más empezar, hablaré también un poco de la carrera espacial, qué nos ha llevado hasta donde estamos hoy día. Luego explicaré lo que es GNSS, pero antes de explicaros qué es GNSS, también será importante explicaros lo que 2 partes que son muy importantes dentro del proceso de GNSS, que son las órbitas de los propios satélites y qué significa un reloj dentro de GNSS. Spoiler, no es lo que es un reloj que llevamos nosotros en el bolsillo. Y después de eso sí que os explicaré qué es GNSS y los distintos segmentos que componen un sistema GNSS. Y por último, ¿hay algún uso para todo esto? La respuesta también es sí y lo veremos. Como he dicho antes, la introducción, satélite, un cuerpo que orbita alrededor de otro. Dicho así, pues bueno, es cualquier cosa. La Luna es un satélite, pero evidentemente la Luna no está hecha por el hombre, ojalá, pero todavía no tenemos esa capacidad tecnológica. Lo que sí que tenemos son diferentes satélites, se pueden clasificar por tamaño. Tenemos lo que se llama, no es de los más pequeños, pero se llama CubeSat. Tenemos una gran capacidad inventiva de nombre. 10 centímetros, un cubo que cabe en una mano y hay muchas misiones. Se ensamblan varios de ellos para hacer satélites más grandes. Luego tenemos satélites de mediano tamaño. Este tiene 18 metros, orbita alrededor del Sol y su nombre, nadie lo adivinará, se llama Solar Orbiter. Y por último, más grande, la ISS, la Estación Espacial Internacional, de casi 110 metros, que está orbitando ahora mismo a 400 kilómetros, lleva 6 personas, de 6 y 9 personas a bordo, no sé cuántas hay ahora mismo, pero se hace muchísima experimentación y muchísima ciencia en ella. Por poner un ejemplo y centrarme más, supongo que casi todos conocéis el Hubble, una misión que lleva ya más de 30 años en funcionamiento, si no recuerdo mal también. Este es el Hubble. Es un satélite bastante grande, ha estado funcionando por muchos años, incluso ha habido misiones de reparación en órbita para ponerle unas nuevas lentes y ponerle unas gafas correctoras porque se envió mal. Pero lo importante aquí son la parte de los diferentes satélites. Existe una cosa que se llama carga de pago.
La carga de pago son todos aquellos instrumentos o tecnologías que van a bordo de un satélite y que sirven para, para lo que se quiere hacer esa misión. En este caso, la carga de pago del Hubble es un telescopio. Además, no podría funcionar sin energía, y esa energía se la suministran los paneles solares. Casi todas las misiones tienen paneles solares. Malo será que no la lleven, aunque algunos sí que utilizan solo baterías y se mantienen el tiempo que duren esas baterías, luego mueren, reentran y ya no hay más satélite. Por otro lado, el ordenador de a bordo es súper importante porque es encargado de hacer todo el envío de datos, recepción, calibrado, bueno, muchísimas cosas. Baterías, por supuesto, porque si no muere el satélite en órbita. Cuando entra en eclipse, deja de recibir luz solar. Si no tenemos batería, pues dejamos de tener el satélite. El sistema de actitud, no es si está bien o mal, si es proactivo o no, es hacia dónde apunta el satélite. Algunos satélites necesitan estar apuntando a sitios. El claro ejemplo es el Hubble, porque necesita apuntar a ciertas galaxias específicas o ciertas zonas del cielo, y eso hay que ser capaz de apuntar. Luego, propulsor y combustible, también para mantener los satélites en órbita o para cambiar los de órbita a una que, para que no se choquen, que cada vez hay más peligro de choque entre ellos y hay que desplazarlos. Y por último, las antenas. Estos son un poco. Dentro del Hubble, pues bueno, tenemos el telescopio, todo lo circular que hay en el centro. Paneles solares claramente son visibles, las alas que tienen los satélites, casi siempre a los lados. Ordenador de a bordo, batería, sistema de actitud, todo eso está en la parte inferior del Hubble, en ese cilindro un poco más ancho. Por otro lado, sistema de propulsión creo que no tiene, y las antenas pues también son claramente visibles, se necesitan para enviar toda la información a tierra a los diferentes, bueno, a los sistemas de tracking que están siguiéndolo. También se pueden clasificar por tipo de satélite. En este caso tenemos un 63% de satélites de comunicaciones, un 22% de observación de la Tierra, un 7% de desarrollo de tecnología, estos que nos interesan de navegación, un 3%, un 2% de ciencia espacial y luego el cajón desastre con el 2% restante. Ciencia, tecnología, telescopio. Estos datos son de una estadística que se ha hecho en el último año. Hay que decir que las grandes constelaciones han llegado para quedarse. Hay tantos satélites de comunicación porque hay 1.500 satélites de SpaceX. Starlink en esta estadística, pues 1.500 sobre 1.000 restantes y otros 400 son de OneWeb también. Otra constelación de 400, pues 2.000 frente a 500, ha cambiado bastante el panorama desde hace unos años. Pero, ¿qué sería también de cómo hemos llegado aquí? También es importante saberlo. Os voy a explicar una serie de hitos, os voy a enseñar una serie de hitos de la carrera espacial, de lo que fue la carrera espacial, ya terminó hace tiempo, pero no se puede empezar de ninguna otra forma que con el lanzamiento del Sputnik, primer satélite en órbita, una bola con 4 antenas, que bueno, sirvió como demostrador tecnológico, se podían enviar cosas al espacio, se podían recibir señales. ¿Qué pasó? Los científicos de Estados Unidos, ya que se estaban enviando señales, dijeron, pues con estas señales quizá podamos saber dónde está situado el Sputnik y podamos trazar su trayectoria. Pero es más, vamos a hacerlo al contrario. Con las señales del Sputnik vamos a ver dónde estamos nosotros. Y a raíz de eso nació el programa Transit en el 60. Son un poco de ciencia ficción, son satélites totalmente esféricos, con paneles solares, antenas. Y este fue el prototipo o lo anterior a GPS. Con esto podían situar barcos en el orden de kilómetros, cientos de metros, pero tenemos que pensar que estos son los 60, no hemos llegado ni a los 2000 y estamos situando a cosas en 200 metros encima de la superficie. Bastante impresionante. Primera persona en el espacio, Yuri Gagarin, en el 69. Saltamos un poco más, al final de los 60, la llegada del hombre a la Luna. Adelantamos un poco más, ya llegamos a la década de los 70, ya casi vamos haciendo cada vez satélites más grandes. En este caso ya no son satélites, son estaciones espaciales completas. Es la primera que se lanzó, fue la Salyut.
una representación de esa estación espacial. Duró la misión menos de 200 días. La lideró la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética. Los estadounidenses no se quedaron a entrar, empezaron a lanzar estaciones espaciales. Y también empezó el programa, bueno, empezó 10 años después, empezó el programa del transbordador espacial. El Columbia fue el primer lanzamiento en el 81. Y de aquí ya, como todas las líneas temporales, y hubo tanto desarrollo tecnológico espacial, esta línea temporal se puede hacer para lo que se quiera, dependiendo de cuál sea la charla. Pues en esta me voy a centrar también en las cosas de navegación. En el 82 se lanzaron los 3 primeros satélites GLONASS. Primero, los 3 primeros satélites de posicionamiento por la Unión Soviética. No fueron los primeros que se lanzaron. Estados Unidos ya había lanzado antes prototipos de los GPS, los que sacaron la tecnología, los que eran prototipos para no corregir, sino testear esa tecnología, que todo fuese acorde al plan. Y en el 89 se lanza el primer satélite GPS totalmente funcional. A partir de aquí, en 5 años, construirían la constelación completa y tendríamos, bueno, el servicio que tenemos hoy día, prácticamente, aunque ahora ya está mejorado porque han ido saliendo nuevas constelaciones de GPS, se han ido sustituyendo unos satélites por otros más nuevos. Y aquí llegamos al final de la carrera espacial, la Unión Soviética se disuelve y empiezan a entrar nuevos actores. Entre los nuevos actores está China, India, Japón, la Unión Europea, y el que más cerca nos llega, porque es un programa civil de la Unión Europea, bueno, de la Agencia Espacial Europea, es el sistema Galileo. Cuando digo que trabajo en Galileo y me preguntan qué, digo el GPS europeo. Es lo más fácil, es la definición más fácil. Se lanza en 2005 el primer prototipo. Actualmente ya hay 24 en órbita, uno está a cascadete, así que no está la constelación completa por un satélite, pero se suponía que tendría que estar. Y bueno, no es el fin de la carrera, esto sigue adelante. Yo estoy trabajando en la segunda generación de satélite Galileo, o sea que va para largo. Y una vez dicho qué es un satélite, los diferentes tipos de satélites que hay, nosotros nos vamos a centrar en satélites de navegación. Y la línea temporal hasta donde hemos llegado hoy. Voy a intentar explicaros qué es GNSS. Pero antes de ello, pues me tengo que meter con cosas un poco más técnicas. ¿Qué es una órbita? Es importante porque al final una órbita es toda trayectoria de un cuerpo que se repite a lo largo del tiempo. Que un cuerpo se mueve de forma similar alrededor de otro cuerpo, por decirlo así, a grosso modo. Esto es un ejemplo de una órbita. ¿Qué es lo más importante de una órbita? Cuando se da una órbita, se da la posición del satélite al futuro. Yo voy a saber, teniendo una órbita, voy a saber dónde está ese satélite en cierto momento, a futuro, a ciertas horas del día, o, evidentemente, como es repetitiva, pues voy a saber exactamente dónde está. Lo importante de esto es que una órbita se puede definir con 6 parámetros solamente. Con 6 números yo defino totalmente dónde va a estar un satélite y puedo saber en qué momento dónde va a estar ese satélite en ese momento del día. Y solo 6 parámetros. Los más visuales son el semieje mayor, las órbitas son elípticas. El semieje mayor al final vamos a hacerlo similar a una circular, el radio de la órbita. Una elíptica, pues el semieje mayor es el radio mayor de la zona donde está más elongada. La excentricidad es, como de excéntrica, valga la redundancia, es como de elongada está esa elipse. Luego ya empezamos con algo más feo, son ángulos, ya empiezan los ángulos. La inclinación también es bastante visual, porque al final tiene un plano de referencia, que en el caso de la Tierra es el ecuador. Sobre el plano del ecuador inclinas la órbita y ese ángulo que forma respecto al plano del ecuador es tu inclinación de la órbita. Ya llevamos 3 parámetros. La longitud del nodo ascendente, esto tiene más que ver con otra orientación, pero gira en otro sentido la órbita, es un poco más difícil de visualizar y por eso no lo he añadido para el poco tiempo que tengo. El argumento del perigeo es dónde va a estar situado el punto más cercano de la órbita a la Tierra.
Y la anomalía verdadera es la posición del satélite en ángulo dentro de la órbita, respecto al perigeo, al punto más cercano. Y lo más importante, vuelvo a repetir, son que con estos 6 parámetros nosotros somos capaces totalmente de determinar la posición de un satélite. En cuanto a un reloj, ¿qué es un reloj? Esto es un reloj, pero no es el que nos interesa. Todo el mundo tenemos relojes en casa, pero básicamente, a ver, en satélites... Creo que se me está cayendo esto. Vale. Se oye bien, ¿no? Vale. Técnicamente existe un reloj dentro del satélite, que es como esto, pero muchísimo más preciso, no tiene secunderos, tiene una cosa seguida de un 0 seguido de 8 ceros después de la coma y un 1. Un nanosegundo es la capacidad, incluso son mejores. Son estos relojes, técnicamente esto es lo que va montado en un satélite GNSS. Son súper precisos. Vamos a contar que un nanosegundo equivalen a 30 centímetros a velocidad de la luz. Y la forma más, y luego también están los relojes de rubidio, son un pelín menos precisos, pero también se usan. GPS usa de rubidio, Galileo usa de los dos, principalmente el Maser de hidrógeno porque es más preciso en el tiempo. El experimento interesante que me gusta hacer con esto es, imaginaos que vosotros sabéis dónde estáis situados y estáis situados en el centro de la sala, soy el punto 0, para que veáis la importancia de los relojes. Y yo digo, miramos todos nuestros relojes y a vosotros os marca vuestro reloj el segundo 50 y de pronto gritáis. Y yo oigo el grito, miro mi reloj y veo que está en el segundo 51. Y digo, vale, ha pasado un segundo desde que me han gritado, yo tengo que estar situado a 340 metros porque la velocidad del sonido son 340 metros. Pero claramente no estoy a 340 metros de vosotros. Esto es una forma simplificada de verlo, pero lo que os quiero comentar es que es muy necesario que todos los relojes de todo el mundo estén totalmente sincronizados para que esta diferencia de segundos no afecten a la posición donde vamos a estar. Esto con la velocidad del sonido, que son 340 metros, imaginaos 300.000 kilómetros por un segundo, con la de la luz, que es la señal que emiten los satélites, nos vamos a la Luna. Y no queremos un sistema de posicionamiento en la Luna estando en la Tierra, todavía. Lo que significa reloj en GNSS es la diferencia del reloj o de cada uno de nuestros relojes con una referencia. Todos vamos a estar referenciados a lo mismo. En este caso, todos estamos, cuando miramos la hora de nuestro teléfono, estamos en UTC, el tiempo universal coordinado, todos los servidores de Internet están en UTC porque hay ciertos organismos que hacen que ese tiempo sea totalmente preciso y se envíe esa información a todos los usuarios de Internet, etc. ¿Qué pasa con los satélites? Los satélites están allí arriba, no podemos lanzarle un cable y saber en qué hora tienen su reloj. Además hay efectos relativistas, esos relojes se atrasan, hay cambios de temperatura, estos relojes hacen cosas raras. ¿Qué significa reloj en GNSS? Es cómo se adelanta o se atrasa un reloj respecto a nuestro reloj de UTC. Queremos saber cuánto está adelantándose o cuánto está atrasándose a futuro. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir cuando el satélite me diga, oye, te he enviado una señal en el segundo 50, y yo digo, vale, pero yo la estoy recibiendo en el 51, pero ¿cuánto te había atrasado tú? A lo mejor, o te has adelantado, a lo mejor te has atrasado un segundo y en realidad me la está enviando en el segundo 51 y yo también estoy en el segundo 51, entonces se ha enviado casi a la vez. Eso es bastante importante y son las dos cosas que quiero que os quedéis. Por un lado, la órbita, sabemos dónde está el satélite posicionado totalmente con 6 parámetros, y por otro tenemos un reloj GNSS que se define como cuánto se adelanta o cuánto se atrasa. Y ahora sí, GNSS, Global Navigation Satellite System, sistema global de posicionamiento por satélite, o derivado, sistema global de navegación por satélite. Hay diferentes, pero básicamente un sistema GNSS funciona como
El satélite envía una señal, esa señal va a viajar a la velocidad de la luz. Yo no sé dónde estoy, pero sé cuánto tiempo ha tardado esa señal en llegarme. Sabiendo esa señal cuánto tarda en llegarme y sabiendo la posición del satélite, no es triangular, se llama trilateración. Vamos a pensar que es una circunferencia con un compás, trazo un radio y cruzo con 3 satélites, cruzo dónde estoy. 2 dimensiones. En 3 dimensiones necesitamos mínimo 4 satélites en vista que nos estén enviando señales para nosotros saber en qué posición estamos. Parece sencillo. Realmente no, porque hay muchos procesos para... O sea, lo difícil, por un lado, es saber dónde va a estar el satélite a futuro y cómo se va a comportar el reloj del satélite a futuro. Hay diferentes constelaciones. La mayoría están están muy altas, muy lejos, por encima de los 25.000 kilómetros respecto al centro de la Tierra. Por un lado tenemos GLONASS, es la más cercana al centro de la Tierra, 25.000 kilómetros más o menos. Rusa, casi todos los móviles están habilitados para que use esta constelación. La siguiente, es GPS. La siguiente en altura. Se creó o se diseñó con la idea de que siempre hay 4 satélites en vista para el usuario. Como he dicho antes, 4 satélites son los mínimos necesarios para saber dónde estamos situados. Y se diseñó para que siempre haya esos 4 satélites, en cualquier punto del globo, incluso en los polos. Luego tenemos la más nueva, que es Beidou, es China. Esta tiene un par de particularidades. No son solo satélites, 20, 30 satélites a esta altura, a tanto 27.000, 28.000 kilómetros, sino que también tienen ciertos satélites geoestacionarios totalmente fijos en el cielo que están dando cobertura a todo el globo. Y por último, Galileo, también es la más alta de todas, y se diseñó así para no tener que usar mucho combustible en los satélites y que durase muchísimo más. En órbita, llevan ya desde 2005 algunos, siguen en órbita, no hay ningún problema. No hay que hacer muchas correcciones, no hay que hacer muchas maniobras de corrección para que se mantengan en esa órbita. Y sobre todo me centraré en GPS porque fue la primera, la que se expandió por todo el mundo la usamos, y Galileo porque es la que nos pilla más cerca. GPS. He hablado ya un poco de ella. Bueno, hay cierta gente que lo llama fake, que GPS no se llama Global Positioning System, que se llama Ground. Imaginaos la cantidad de antenas que tiene que haber. No van muy desencaminados, pero imaginaos la cantidad de antenas que tiene que haber en tierra para que esto funcione y mandar señales a todos los móviles para que sepamos dónde estamos. Incluso en áreas que yo sepa, no he visto muchas antenas en el Polo Norte ni en el Polo Sur, y ahí te sigues pudiendo situar, incluso en los aviones encima de la superficie. Esto es falso, evidentemente. Se lo dejamos a los terraplanistas que quieran pensar que se hace todo con antenas. En realidad sí, son antenas, pero están en órbita. Te ahorras muchísimas antenas. En vez de 200.000, 1 millón, no sé cuántos millones tiene que haber, te ahorras y lo haces con 30. Mucho más económico, la verdad. El satélite GPS tiene esta pinta. Este es el último GPS, un GPS de bloque 3. Casi todos son bastante parecidos. En este caso, lo que nos interesa en los satélites de GNSS son 2 cosas. Por un lado, que tengan un buen reloj. Nuestra carga de pago es un reloj y nuestra otra carga de pago son antenas, porque van a estar recibiendo y transmitiendo información constantemente. Y, por supuesto, electricidad, paneles solares, las alas. Esto que hay aquí abajo son las antenas. Están siempre apuntando al centro de la Tierra. El satélite, el sistema de actitud, siempre está apuntando al centro de la Tierra. Mientras que los paneles solares siempre están perpendiculares al Sol para obtener siempre la máxima energía. Evidentemente dentro lleva el sistema de actitud, lleva combustible, mecánico, térmico, para que esto no se fría en el espacio ni tampoco se congele. Antenas para recibir comandos. Bueno, esta es la antena principal de GNSS, la que va a transmitir a usuarios, etc.
es una constelación de, a ver si no lo digo mal, 24 satélites distribuidos en 6 órbitas diferentes. Para lo que he dicho antes, garantizar que 4 de ellos siempre estén en vista, en cualquier punto encima de la Tierra. Y además se diseñó para que los mismos satélites pasen siempre por el mismo punto encima de la Tierra, cosa que no pasa con ninguna otra constelación. O sea, si yo estoy viendo ahora mismo el satélite GPS-20, dentro de 12 horas voy a ver al satélite GPS-20, porque están pensados para que dentro de 12 horas siempre pasen por el mismo punto. Por otro lado tenemos la constelación de Galileo. Aquí hay 36 satélites en órbita, distribuidos en 3 órbitas diferentes. Lucen tal que así, son bastante grandes en tamaño en alas, vamos a llamarlo alas. Igual que en los GPS, carga de pago, relojes están aquí dentro y normalmente se procura que no le dé mucho el sol porque también oscilan y pueden tener fallos, pero eso se va a traducir en cómo de buenas nos van a enviar el reloj. Antenas apuntando al centro de la Tierra, otras antenas, paneles solares. Estos pesan, porque son los que más tengo más cercanos y he trabajado con ellos, pesan 700 kilos y miden casi 20 metros de punta a punta. Y se necesita pues muchísima energía tanto para enviar señales por la antena como para suministrarle la energía a los relojes que están funcionando aquí. Y esas son las constelaciones. Las 2 en las que me voy a centrar al menos. Dicho esto, estas constelaciones todas se asemejan, todas tienen los 3 mismas, vamos a decir que están compuestas por 3, no módulos, sino 3 segmentos diferentes. Por un lado tenemos el segmento terreno. El segmento terreno lo tenemos aquí en la Tierra. Tampoco son muy creativos con los nombres en este caso. Tenemos antenas en tierra, 3 tipos de antenas que ahora explicaré. Y además tenemos servidores que están procesando y están calculando las órbitas de cada uno de los satélites y me detendré un poco más ahora. Por el otro lado también está el segmento espacial, ya he hablado de él. En este caso el segmento espacial está compuesto por los satélites, claramente. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, todo eso es el segmento espacial. Y luego, evidentemente, estamos nosotros, el segmento usuario, que son los que procesamos al final y los que queremos saber dónde estamos. El primero de ellos es el segmento terreno. Tenéis que pensar que toda la Tierra está cubierta con cierto tipo de antenas. No sé si habéis visto Cebrero o Villanueva de la Cañada, hay unas antenas de este estilo, no son para GNSS, bueno, algunas sí, pero no son las principales del sistema Galileo. Son antenas enormes y lo que se dedican es, pues tienen las dos vertientes, o sea, las dos funciones de toda emisión, o sea, de toda conversación. Por un lado tienen las antenas receptoras y por otro lado se tienen las antenas emisoras. Dentro de las antenas receptoras son aquellas que están recibiendo constantemente información de esos satélites están constantemente enviando una señal, esa señal se capta en estas antenas, se transforma en datos y se almacenan. Y ahora explicaré para qué se almacenan. Por el otro lado se tienen otro tipo de antenas, que son las de telemetría o las de comando y control, que son las que le dirían al satélite, apágate porque estamos detectando que está funcionando mal, enciéndete. El reloj 1 no está funcionando bien, pásate al reloj 2. Toda esta cosa se hace se suben datos con las estaciones de telemetría y de control. Y luego además hay una tercera antena, que es de emisión de información, que le transmite a los satélites una cosa que se llama mensaje de navegación, que os explicaré en la siguiente. Con estas tres antenas se están recibiendo datos constantemente y esos datos se almacenan y se mandan a unos servidores. En esos servidores hay que tener en cuenta que son gigas de información que se mandan constantemente a los servidores. Se están procesando gigas.
se tarda un poco en procesar toda esa información. De hecho, en Galileo se procesa todo cada 10 minutos. Bueno, mucho tampoco es, pero se tardan 10 minutos en procesar. Lo que se coge son un tiempo específico y ese tiempo de información se procesa, se calculan ciertas cosas y en este caso lo que se procesa son el mensaje de navegación y específicamente lo que se procesan son las órbitas de los satélites y los relojes de los satélites. Es decir, lo que se quiere con la recepción de toda esta información es saber dónde van a estar situados los satélites a futuro y dónde van a estar situados esos relojes, cuánto van a adelantar o atrasar a futuro. Segmento espacio, satélite, un reloj con paneles solares, porque básicamente eso es lo que es un satélite GNSS. Pero fuera broma, es un satélite, bueno, un satélite. Está enviando constantemente información. Al igual que la antena, también tiene esas dos funciones. Es tanto emisor como receptor. Esa emisión, en la que he hablado antes, se envían esa serie de señales que captan las antenas. Las antenas pasan toda esta información a los centros de datos. Esos centros de datos calculan una serie de órbitas y de relojes. Esa serie de órbitas y de relojes se transmiten al satélite de vuelta. Eso es lo que nos está llegando a todos los usuarios a nuestro teléfono constantemente, ese mensaje. Y como he explicado antes, para definir una órbita solo se necesitan 6 parámetros y para definir un reloj, no lo he dicho antes, pero se necesitan 3. Estos mensajes de navegación suelen durar del orden de 3 horas. A partir de 3 horas la órbita mejor ni la mires porque se va muchísimos metros, cientos, kilómetros. Pero en este caso se pueden ir 1 metro, 2 metros en media hora, en 1 hora, que es bastante fiable saber dónde está el satélite dentro de 1 hora con 1 metro de error, porque está a 30.000 kilómetros, está lejísimo. El momento de inicio, desde cuándo se puede aplicar este mensaje, los parámetros de reloj y luego aquí en medio están los parámetros orbitales y algunos más de en qué semana estamos, en qué momento del día, en qué segundo del día, etc. Esto es lo que se sube con las antenas de emisión que he comentado antes de los mensajes de navegación. Todo esto se sube a los satélites. Cada uno de los satélites que está en vista en ese momento va a recibir una copia de esto. Y va a recibir una copia de todos los satélites de la misma constelación. O sea, en nuestro mensaje no va a estar solo uno, que esto es solo para un satélite, sino que van a estar contenidos los X satélites que tenga. Uno de Galileo pues se compone de 24 recuadros de estos uno detrás de otro, en la misma página. ¿Qué hace el satélite? Pues lo emite de vuelta. ¿Cómo lo emite de vuelta? Pues irradia a toda la Tierra y cualquiera lo puede recibir, en cualquier momento. Y para eso están las constelaciones. Te están cubriendo constantemente todo el globo y cualquier usuario puede recibirlo. Y ahora permitidme en el segmento usuario contar una historia. Este es Pedro. Ha querido perderse en una ciudad, no sabe dónde, pero se le ha olvidado quitar el botón de dónde está la ubicación. Y de pronto está andando por la calle y en el momento que pasa por delante de este restaurante, Amila, en ese milisegundo, de pronto aparece un satélite en órbita, un satélite GNSS. Y ese satélite GNSS está constantemente enviando esos mensajes de navegación. Y le cae en la cabeza un mensaje de navegación y de pronto su móvil ha recibido ese mensaje y está empezando a recibir señales de ese satélite, de ese y de otros 3, 4 o 5 más que tenga en vista. Con ese mensaje ya sabe cuánto adelanta o atrasa ese reloj del satélite. Ya sabe en qué momento se ha enviado la señal del satélite, cuándo se está enviando. Y además sabe dónde va a estar ese satélite situado en el futuro. O sea que el móvil, en ese milisegundo que está pasando por delante y está todavía sin pasar, Pedro, que quería perderse, su satélite está empezando a hacer cálculos. Y está empezando a situarlo. Y en ese mismo milisegundo, de pronto, está paseando y le salta una notificación de Google y le dice: ¿quieres poner una reseña en el restaurante Amila? Pedro quería perderse, se le ha olvidado poner el botón de ubicación y un satélite no lo ha dejado perderse.
Y para resumir un poco lo que es un sistema GNSS, tenemos el segmento terreno, tenemos estaciones, antenas que reciben y transmiten datos. Todos esos datos se almacenan y se envían a un servidor, se procesan, aparece el segmento espacio. Bueno, aparece no, ya estaba ahí enviando esas señales. Se le sube una serie de datos, los mensajes de navegación, para que los satélites funcionen como emisores globales de esta información, para que nadie pueda perdérsela y nadie pueda perderse, también para la redundancia. Y por otra parte tenemos el segmento usuario, que es el que está recibiendo constantemente esos mensajes. Y eso es GNSS. Es sencillo, a la vez complicado, hay trabajo para aburrir, la verdad. Cada vez se va a querer hacer muchas más cosas. Y eso nos lleva al final de la charla. ¿Hay usos para esto? Bueno, infinito. Todo lo que nos queramos se nos puedan ocurrir. Por poner unos cuantos ejemplos. Y por condensarlo un poco en temática. Coches, barcos, móviles, trenes, bueno. Interesante, agricultura. Cada vez se lleva más. Bueno, cada vez se lleva más, no. Se está intentando y ya hay proyectos en Europa, sobre todo con Galileo, da señales muy precisas por debajo del metro. Se está intentando que los satélites, que los tractores sean totalmente autónomos, que aren parcelas de terreno de forma autónoma. Evidentemente tienen que ser súper precisos los satélites. Si no eres súper preciso, el agricultor de al lado a lo mejor te quema el tractor porque has entrado y te has destrozado la parcela por 1 metro de error y te has llevado 1 metro de parcela de loto donde tenía plantado lechuga. Mal asunto. Cuanto más preciso sea, estos sistemas, cada vez más uso se le va a hacer de este tipo de precisión. Por otro lado, aviación, drones, también espacio. Posicionamiento de drones en toda la superficie. Posicionamiento de aviones. Si no lo sabéis, como el sistema GNSS es un sistema pasivo, el móvil del usuario solo está recibiendo señales, se puede activar en los aviones y no pasa absolutamente nada. Yo no lo he dicho. Yo lo he habilitado, o sea, he puesto además no te bloquea, cuando pones el modo avión no te bloquea de ninguna forma encender el botón, vamos, el posicionamiento. Podéis ver por dónde estáis encima del mar, por dónde estáis atravesando, cuánto os queda de vuelo, porque no os lo van a avisar. Y además de la aviación, también es interesante, igual que nuestros móviles llevan un chip, donde se van calculando y llevan estas antenas de GPS y de GNSS. Hay cada vez más satélites que lo llevan, porque qué más da que una persona esté a ras de suelo o esté a 400 kilómetros de altura o incluso a 1000 kilómetros. Está por debajo de la constelación de GNSS y todos los satélites están enviando constantemente ese mensaje de navegación. Vas a poder situar tu satélite de forma mucho más precisa, sin necesidad de hacer todos los cálculos estos en servidores que se hacen constantemente cada 10 minutos en los centros de datos y cálculo de órbita. Esto es instantáneo, llega el mensaje, tú sabes dónde está tu satélite, con centímetros de error, decenas de centímetros. Por otro lado, marítimo, lo de siempre, situar barcos, igual que situar aviones, situar coches, bueno, usuarios. Quizá interesante y a lo que va a evolucionar esto, chips capaces de, vamos a decir, mensajes de navegación. Actualmente los mensajes de navegación duran como unas 2-3 horas máximo. A partir de ahí ya nadie te dice todo el mundo te dice que no te fíes, que lo tires a la basura. Todos los móviles están constantemente actualizándolo. Si se cae el servicio, evidentemente, y no se están enviando, solo te garantizan que vaya a durar 3 horas el último mensaje. Pero se está experimentando conseguir nuevos mensajes de navegación más precisos que duren con errores de 10 metros, 20 metros, 30 metros después de 15 días. Es bastante... O sea, si con un solo mensaje puedes decir dónde estoy dentro de 15 días, hay cierto uso. En el Internet de las cosas, en contenedores, por ejemplo, se le pone un chip de GNSS, se sabe dónde está el contenedor en cualquier momento, solo necesita recibir datos una vez y a partir de ahí puede saber dónde está situado.
Y muchísimas cosas más que a mí no se me ocurren. Habrá muchísima gente que sí se le ocurran, que saque empresas y que gane un pastón. Eso siempre pasa. Por el otro lado, ferrocarriles, trenes, lo mismo que con los barcos, sabes dónde está. Pero también se está, para calcular velocidades, también se podría usar el GNSS. Una aplicación directa, estoy llegando a una curva en la que tengo que frenar y como por posicionamiento sé que estoy llegando a esa curva, el propio tren dice tengo que frenar. Pero volvemos a lo mismo. Necesitarían ser unos sistemas súper precisos, no vaya a ser que te equivoques en la curva por 1 metro o 2 metros y de pronto estés acelerando al entrar a la curva, cuando deberías acelerar al salir. Bueno, se puede liar muy gorda. Se está usando, no sé si se estará usando, pero seguramente se usará. Espero que con medidas mucho más fiables. Se están sacando nuevos procesos, no procesos, sino la nueva generación de Galileo, la segunda generación de Galileo. Va a bajar la precisión, va a aumentar la precisión, mejor dicho, para disminuir esos metros a centímetros. Y llegamos al tan ansiado coche autónomo, que siempre da que hablar. Actualmente se usan en marketing. Hay gente que dice que sus coches son autónomos, funcionan con GNSS. Normalmente se usan para posicionamiento inicial, saber de dónde parte. Y luego todo lo demás se deja a cámaras que vayan siguiendo las líneas de la carretera y vayan vinando a las diferentes señales de tráfico. Porque ahora mismo con 1 metro de error, con velocidad, pues imaginaos si pues invaden la calzada contraria. Es lo mismo que con los trenes y lo mismo que con ciertas cosas. Choque seguro. Y lo más interesante de todo, quizás es usar GNSS para sistemas de tiempo preciso y de sincronización. Con ello, desde sincronizar servicios online, todos los servidores online se pueden sincronizar con GPS, con el tiempo GPS. Siempre se me olvida acciones. Las acciones en los bancos también se mide al nanosegundo con el tiempo GPS, con lo que hay en órbita. Y además científico. Queremos saber física de partículas, estamos enviando partículas de un laboratorio a otro, sé dónde están esos laboratorios, quiero saber cuánto está tardando mi partícula en llegar de uno a otro. Necesito relojes totalmente sincronizados para saber cuándo ha salido y cuándo ha llegado al nuevo laboratorio. Otra vez, relojes GNSS totalmente precisos para que luego no llegue alguien y diga que hay partículas que superan la velocidad de la luz, porque se han equivocado y no estaban midiendo bien los tiempos. Y por último, ¿nosotros dónde estamos en todo esto? Pues sobre todo en los móviles. Cualquier aplicación ya te pide activar ubicación, Google Maps, aplicaciones de citas, juegos, de realidad aumentada. Todo esto lo tenemos al alcance de la mano. Seguirán saliendo cosas que usen esto y bueno, yo no puedo predecir en qué va a terminar. Relojes inteligentes también ahora al final llevan, en su momento los de cuando se salía a correr siempre lleva tu reloj que te vende, que incluso te dice vengo incorporado con GPS, te digo exactamente por dónde estás corriendo y luego te lo subo a internet. Bueno, ahora ya con los relojes inteligentes, esto ya es un nuevo móvil, pero ya en la muñeca. Posicionamiento a través de eso. Cámaras de fotos para posicionar fotos, cosas de senderismo. Evidentemente esta persona ya va a dejar de existir, ya no va a haber mapas en papel. Y en definitiva va a haber un boom, probablemente. No sé en qué quedará. Lo que seguramente es que para todos aquellos que quieran perderse, para todos aquellos que en el futuro quieran perderse, probablemente tengan que ir desnudos por la calle porque toda la ropa al final va a acabar totalmente posicionada. Y muchísimas gracias también al TechFest y espero que hayáis disfrutado de la charla. Hola, muchas gracias Carlos por la charla, muy interesante.
Y ahora abrimos ronda de preguntas, si alguien quiere preguntarle algo. ¿Para cuándo un GPS que funcione en un túnel? Muy buena pregunta. Sinceramente no lo sé. No funciona en parking, no funciona en túneles, se han hecho pruebas con coches autónomos y he visto gráficas y de pronto aparece en un punto y de pronto hay una línea recta que aparece en el otro cuando ha salido del túnel. Con señales más potentes, GPS no va a funcionar, al final no va a entrar la señal. Lo que sí que se están desarrollando son un montón de sistemas que complementan y corrigen esta órbita. Se están llegando a... Hace poco ha salido para Galileo el sistema de alta precisión, se baja 10 centímetros, 20 centímetros. Todo eso se recibe por Internet. En cuanto tengas conexión a Internet, si hay en un túnel conexión a Internet, y suele haber, espero, me voy a pillar aquí los dedos, esa información la tienes. Con esa información estás corrigiendo los mensajes de navegación que a lo mejor te está llegando, te dijo en el momento tal y puedes predecir hacia dónde va. Pero es complicado al final porque hay muchos rebotes, la señal no está llegando, no entra al túnel y es un poco complicado, sí. Pero no te sé contestar mejor. Perdóname. Ahora yo te pregunto. Ahí. Hola, muchas gracias por la charla. ¿Los mensajes de navegación actualmente se estila un poco esto de modificar el mensaje de navegación y enviar información adicional? Sí, porque se están pensando en utilizar otro tipo de mensajes de navegación. O sea, en vez de uno como el que enseña en pantalla, que son, no sé qué, habrá 20 parámetros entre órbita y reloj, sí, se están pensando hacer ciertas modificaciones sobre ese mensaje para que dure más tiempo. Al final, el problema de los satélites es que tiene una antena que está enviando información y a lo mejor te está enviando kilobytes de información. No me acuerdo cuánto es la cantidad, pero son kilobytes. Entonces, con kilobytes tienes para llenar ciertos parámetros y ciertas cantidades. A no ser que cambie el paradigma y digan, pues vamos a enviar aquí mega y mega. Lo que se hace normalmente es, por ejemplo, enviar mensajes de navegación y ya en tierra sobre esos mensajes de navegación se corrige y se envía a través de Internet porque a lo mejor son megas de correcciones. Porque necesitas que el móvil tenga ciertas cosas, que sepa cómo está la ionosfera, que sepa cómo la densidad de la atmósfera, etc. Pero es difícil. Gracias. Vale, ya la última pregunta, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, tenía 3 preguntas, así que te lanzo la primera y ya está. Entiendo que este sistema de poner constelaciones de satélites en el espacio escala bastante bien respecto al número de dispositivos porque irradia totalmente y aquí da igual si hay trillones de dispositivos que no ocurre nada, ¿no? Eso es, él lanza el mensaje de navegación al aire y el móvil decide si cogerlo o no, si tiene activado el botón de ubicación. Okay. Entonces, esa es la gran ventaja que hay ahora mismo en estos sistemas. Evidentemente, todos los de comunicación como Starlink y todo esto también están enviando información y se están desarrollando incluso constelaciones más bajas, en órbita más baja, en 400, 500 kilómetros. Pero evidentemente, para irradiar a toda la Tierra ya no necesitas solo 30 satélites, a lo mejor necesitas 100 o 200. Pero claro, son más sencillos de construir. A lo mejor te haces una Raspi, la subes con un CubeSat y con eso ya tienes tu satélite. Y te ha costado 50.000, 100.000 euros. Porque estos satélites están costando cientos de millones. Los de GNSS no salen muy caros. Pues ya terminamos. Muchas gracias, Carlos. Gracias.